vayan a ver también este video. Y referente a, estamos en vivo aquí en Telemedia Vallarta Nayarit. Telemedia te informa y también en la página de Contadores, que es Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco. Y pues una agradable cosa, ¿no? Que hablar de temas tan bonitos aquí de contabilidad y más que nada pues con un contador especializado en estos temas de el tema de reforma de ley antilavado. Está con nosotros el contador Jorge Alberto Cadena Lobato. ¿Cómo se encuentra el contador? Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar aquí, estimado José, y a la orden. Eso es todo. Ahora sí, aquí entre contas y compas. Como dice la canción, no, no. ¿No? Aquí puro contador, ahí va. Entonces, háblame un poco acerca de qué es el lavado de dinero en estos casos. Mira, el tema que Ujú, traemos es de bastante eh, relevancia realmente. Ahorita en los últimos meses, no sé si se han dado cuenta un poquito de contexto. En días recientes y meses anteriores, nuestro país vecino del norte ujú. sacó una lista de 3 instituciones financieras importantes en la región, en las cuales habían participado supuestamente en cuestiones de lavado de activos. Entonces, ese es un tema que trae mucha repercusión en México. Adicionalmente, en Estados Unidos, en febrero de este año, enlistó a los cárteles como organismos terroristas, básicamente. Entonces, ha habido muchos cambios a nivel internacional y México no es la excepción también al pertenecer a un grupo internacional que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional, por sus siglas en español es GAFI. Y el GAFI es una institución internacional en donde básicamente apoya a las instituciones financieras, a Ok. las unidades de inteligencia financieras en todos los países, creando un grupo que se llama Grupo ECMO. Y básicamente este GAFI hace recomendaciones a los países y hay 40 recomendaciones que le sugiere que todas las instituciones de los países, en este caso México, Estados Unidos, Canadá, todos los organismos, implementen. Ok. En el año 2018 Ujú. vino Gafi y evaluó a México. Y en esa evaluación, pues hubo puntos que no estaban acatando México. Y con la reforma actual que salió el 16 de julio, para entrar en vigor el 17 de julio, estamos hablando el jueves pasado, ya entró en vigor. Ok. Entonces, hubo muchas correcciones, modificaciones para atender esas recomendaciones de Gafi. Entonces, esta reforma trae puntos interesantes que me gustaría compartir con toda la Ok. audiencia Claro que sí. y el tema del lavado de activos, estamos buscando la prevención de que se haga ese lavado de activos. Sí, parte de esto también es un tema muy relevante, ¿no? Para la sociedad, aquella que nos está viendo a través de Telemedia Vallarta Nayarit, también el Colegio de Contadores por medio de Facebook y Telemedia Te Informa. Es muy importante seguir estas partes, ¿no? ¿Cuáles son las etapas principales que llevan con ello el lavado de dinero? Obviamente, en Ujú. estas medidas trata de evitar que llegues a cualquier etapa del lavado de activos. Ok, Las 3 etapas del lavado de activos, pues básicamente la primera se llama colocación, luego viene la estratificación y la última es la integración. ¿En qué consiste? eso es lo que le iba a preguntar, de hecho. Colocación es básicamente que el dinero sucio, por decirlo de una manera, que proviene de un acto ilícito, Ok, trate de ingresar ese dinero, colocarlo en el sistema financiero. ok, Ya una vez que entró en el sistema financiero, que no vaya a afectar a la economía nacional y que básicamente es la estratificación, que puede ser diferentes formas de encubrir ese dinero ilícito, que puede ser comprando inmuebles, ujú, automóviles, relojes, piedras preciosas, etcétera. Entonces, ok. eso lo estás estratificando y al último reintegrando a la persona, que es la última etapa, hacerle llegar ese círculo, cerrarlo, que esos activos lleguen ahora sí que al que hizo el acto ilícito y así se Ok. cierra el círculo. Eh, Entonces, ¿qué es lo que busca esta norma? Tratar de evitar que se haga cualquiera de esas etapas. Es muy común también que se ve en algunos casos, bueno, aquí en México nos damos cuenta que parte de ellos se han hecho bueno, muchas estas situaciones, ¿no? ¿Para qué? Para meter ese dinero ilícito, como lo menciona. Contador, también otra preguntita que tengo aquí, ¿qué es una actividad vulnerable según la ley federal para la prevención de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Buena pregunta.
Una actividad vulnerable en materia de ley antilavado existen dos sectores principales, Ok. que es el sector financiero y el sector no financiero, que se le conoce Ujú. el sector de actividades vulnerables. El sector de actividades vulnerables para Gafi son todas aquellas actividades profesionales no financieras designadas. Ok. Hay una recomendación de Gafi que se llama la número 22 y la 23 y la 28. De las 40, esas tres recomendaciones, habla de estas actividades profesionales Ujú. no financieras y se les denomina en México actividades vulnerables. En nuestra ley doméstica se le llama actividades vulnerables. Si tú lo quieres ver a nivel internacional, ese término se llama actividades profesionales no financieras designadas. Aquí, ¿qué actividades vulnerables se puede ver que se considera para efectos de la ley doméstica? El artículo 17 de la ley antilavado, básicamente vienen todas listadas las actividades vulnerables que son los sujetos obligados a cumplir la ley antilavado. Ujú. Algunos sectores de la región que son muy común que hay en esta región de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas o en cualquier parte de México es el sector inmobiliario. Ok. El sector inmobiliario está en ese sentido como una actividad vulnerable. ¿Cuáles son esas actividades vulnerables del sector inmobiliario? Estamos hablando de aquellas empresas que se dedican a la construcción, que construyen y esa construcción, esos departamentos, esos condominios, al final es para venderlo. Esa es una actividad vulnerable. Están O- construyendo para su venta. ok. Tenemos los agentes inmobiliarios que también están en la misma fracción, que son aquellos que se dedican a la intermediación, aquellos como los que comúnmente se le llaman brokers. Los brokers, los agentes inmobiliarios que están representando ya sea al vendedor o al comprador Ok. en una transacción de una compra-venta de un inmueble. Esa es una actividad vulnerable y es un sujeto obligado. Y otra es aquellos que se dedican a la venta de inmuebles Ujú. y otro, el desarrollador inmobiliario, también es una actividad vulnerable. Muy bien. Este último, perdón Adelante, no, adelante, adelante. que me adelante, no, 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 no no se... quiero dejar de pasar. Adelante. El desarrollador inmobiliario es una de las que traen de la reforma de esta ley antilavado. Ya venía como una actividad vulnerable, en donde a través de reglas lo mencionaba que era una actividad vulnerable. Mas, sin embargo, en esta reforma del 16 de julio, que entra en vigor el 17 de julio, ya la ley modifica la ley, el artículo 17, y agrega una fracción quinta bis, y en la quinta bis ya especifican al desarrollador inmobiliario la recepción de recursos para desarrollar ya sea un inmueble Ok. o fraccionamiento o cualquier desarrollo inmobiliario con la finalidad de compra o perdón, a la venta, compra-venta o renta de esos inmuebles. Entonces ya lo Ujú. especifica, entonces viene a aclarar, no es una actividad vulnerable nueva, ya existe, pero ahora ya lo meten en la ley en el artículo 17. Muy bien, contador. Pues parte de ello, es muy interesante saber, ¿no? La vulnerabilidad que pueden tener también las personas y las empresas, ¿no? Porque el dinero es muy bonito, pero también hay que saber, manejarlo, ¿no? Adecuadamente también, sin que entren en este tipo de cosas, ¿no? En esta ley antilavado y por algo nos está platicando usted lo que es la reforma de ley antilavado, que está muy interesante. Otra preguntita, contador, que viene es, ¿qué información debe recabarse para cumplir con la política de KIC Mm, del... Ujú. ok. Inclusive esa es una de las obligaciones de los sujetos obligados, Ujú. que lo vamos a ver en el artículo 18 de la ley antilavado, y esa es la obligación primera, la fracción primera de ese artículo, Ok. es el KYC, es el conoce a tu cliente. Ah, exacto. En este caso es el KYC, que es un formato por sus siglas en inglés, pero básicamente lo que significa es hacer una debida diligencia de tu cliente. ¿Y qué consiste esa El fracción uno primero? proceso. Ujú. Conoce a tu cliente. En pocas palabras, oye, ¿qué se dedica? ¿Qué actividad económica realiza? Oye, si esta persona, si es una persona moral, muéstrame su constitutiva, realmente existe, su representante legal, tiene identificaciones con documentos oficiales, conócelo en persona, si es, Órale. ya la reforma trae que ya nos obliga a que lo conozcamos físicamente. Más sin embargo, van a emitir reglas de carácter general. Estas reglas de carácter general son como, si me permite, son como notas que van a venir a aclarar cómo vamos a hacer este procedimiento de personal. Porque hoy por hoy la tendencia a nivel Ujú. internacional es que todo sea digital. Sí. Entonces, aun y cuando diga personal, yo creo, esta es una opinión personal, que Ujú. en las reglas de carácter general
que a través de nuestros sistemas automatizados también lo podamos hacer de una manera digital, pero que se pueda identificar de manera personal, que le dé una definición Sí, como tal. fíjese, contador, esto es una parte muy interesante. Me imagino que parte de ello ustedes, como profesionistas en esta área, referente a esto, es muy importante, ¿no? Conocer a tu cliente como tal, ¿no? ¿Ha sucedido en algunos casos que se han metido en broncas algunos o algún compañero, alguna situación que le haya sucedido a usted por no conocer a algún cliente o algo? Afortunadamente no me ha sucedido, porque como tal yo creo que esto de conoce tu Ok. cliente ya es algo que uno lo trae Ujú. por naturaleza. Yo creo que todo mundo cuando llega un prospecto a cliente, Ok. siempre tratas de googlearlo cuando menos. Oye, lo voy a Lo voy a googlear checar, ¿verdad? para ver quién es, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que sinceramente sí tenemos que hacer esa debida diligencia. No dudo que hay gente que les haya pasado que les metan un gol, por decirlo de una manera, pero sin embargo hay muchas herramientas. Hoy por hoy, para efectos de la ley antilavado, existen listas, que Ujú. son las famosas listas negras o listas de personas bloqueadas o listas de las personas políticamente expuestas, que es una reforma también que viene en la ley antilavado, Ok. que hoy por hoy, ahora las actividades vulnerables, los sujetos obligados, ejemplo, un desarrollador inmobiliario, va a tener que revisar que su cliente, si es una persona políticamente expuesta, ¿esto qué significa? Si es un político. Ok. O sea, si es un político, un presidente municipal o un gobernador o un secretario, tú tienes que hacer un análisis, una debida diligencia reforzada, averiguar su información y hacer un seguimiento de la relación de negocio que tengas. Entonces, Órale. cada vez tú vas a tener un poquito más de responsabilidades, lo cual te vas a tener que apoyar en sistemas automatizados como son los softwares. Muy bien, ¿esto qué quiere decir? Lo aplica estupendamente este contador a lo que veo con la experiencia que ya tiene, la neta, sí, ¿para qué evitar esos tipos de broncas, no? Meternos en problemas, mejor hay que conocerlos, aunque tardemos, ¿no? Me imagino que aunque tardemos un poquito más, pero hay que darle un seguimiento, como usted dice. Otra preguntita, contador, ¿cuál es la diferencia entre una operación inusual y una operación relevante? La diferencia particular es una operación inusual, ahora sí que es el debido a tu comportamiento, que ahora sí que si tú traes un comportamiento normal y de repente hay una operación que sobresale de tu Ok. operación normal, pues es una operación inusual y puede ser relevante particularmente. Eso lo ves mucho en la parte, en el sistema financiero, Ujú. muchos lo manejan y tienen que estar ese seguimiento adecuado para hacer una debida diligencia a ese cliente. Muy bien, perfecto. También otra pregunta del contador, ¿cuáles son las consecuencias legales para una empresa que no cumple con sus obligaciones antilavado? Porque eso es muy interesante, ¿no? De que referente las consecuencias que pueden llevar a tener ahora sí, para que, pues más que nada, que se dé cuenta la empresa que está actuando mal. Ahí, ¿qué procede, contador? Mira, muy buena pregunta y en ese sentido la reforma viene a modificar una consecuencia que puede pasar por una Ujú. infracción, por un incumplimiento de una de las fracciones del 18. Por ejemplo, te hablo de la fracción número 2, Ok. la segunda obligación que va relacionado a presentar avisos. Entonces, hoy por hoy la reforma trae que si tú presentas un aviso, los avisos se presentan en forma mensual. En un aviso que incluye la información del cliente y va a depender de cada actividad vulnerable, cada sujeto obligado al sector que pertenezca, la información que se va a proveer. Un ejemplo, soy un Ujú. agente inmobiliario y el agente inmobiliario provee la información tanto de su cliente como de la contraparte al hacer un intermediario en una compraventa. Oye Jorge, ¿qué pasa si no cumplo con esa obligación? Como es tu pregunta, ¿qué consecuencia trae? De entrada, la ley antilavado de actividades vulnerables, en esa hay una sanción administrativa. Y esa sanción administrativa, hoy por hoy venía siendo una multa por presentar un aviso extemporáneo alrededor de 23,000 pesos. Ok. Hoy con la reforma cambió. Si tú presentas un aviso extemporáneo y ese aviso extemporáneo es superior a 30 días, ejemplo, hoy hago una operación con una intermediación, hoy es 22 de julio, si no mal recuerdo, 22 de julio, tengo una operación, Ujú. yo tengo que presentarlo esa operación, el aviso, a más tardar el día 17 del mes siguiente, Ok. 17 de agosto. Hay una facilidad que puedo presentar un día más, pero no lo vamos a tomar como ejemplo. Ahorita vamos a decir que lo tengo que presentar el día 17 de agosto. El día 17 de agosto vence, no lo presento. Ok. Y del 17 de agosto hay un periodo de 30 días. Y si no lo presento esos 30 días,
Ahí y ya. lo presento el día 31. La multa ahora, a partir del día 17 de julio, es de 227,000 pesos aproximadamente, que estamos hablando de 2,000 UMAS. Entonces, sí, ¿y qué pasa si lo presento después del 17 de agosto? No sé, el día 29 de agosto, la multa es de 22,000 pesos. Entonces, tenemos que ver la extemporaneidad, los días que pasa, y las multas tomo por muy mínima de 23,000 pesos por cada infracción, que es la multa mínima para ciertas actividades, ciertas infracciones, Ok. ciertas obligaciones, hasta puede haber multas de 7 millones de pesos. No, pues hay que tener cuidado también. Aquellos empresarios, aquellos pequeños empresarios o los que van iniciando, porque sí, si son vulnerables en este caso, como nos comenta el contador, pues hay que tomar en consideración, ¿no? Estas partes que nos dice que mantener todo a regla, poco a poco, todo mantenerse legales y cumplir con los plazos, ¿verdad? Que es muy importante. Contador, otra preguntita es, ¿qué elementos considera para evaluar el riesgo de lavado de dinero en un nuevo cliente corporativo? Eh, Fíjate que aquí es ahora una de las obligaciones nuevas, están incorporando en la ley antilavado Ujú. lo que se llama la definición de riesgo. Y aparte, todas las empresas del sector de actividades vulnerables, sí me gustaría que no lo aclaré, vulnerables se sobreentiende Ok. que es una actividad vulnerable porque es susceptible a que te vayan a utilizar para hacer Para hacer. un lavado de activo. Por eso le llamó México actividades vulnerables. Y aquí en este caso el riesgo, Ujú. el nuevo artículo 18 que trae una reforma, hay una nueva obligación que se llama que todos los sujetos obligados tenemos que hacer una evaluación que se llama enfoque basado en riesgo. Y precisamente es lo que tú comentas. Ok. Yo como empresa, como sujeto obligado, yo un desarrollador, tengo que establecer medidas políticas para evaluar mi riesgo y ver qué mitigantes, o sea, qué medidas puedo poner para que disminuya mi riesgo y que sea un riesgo bajo, buscar que sea el riesgo menor Ok. posible. Entonces, la herramienta que van a utilizar es el enfoque basado en riesgo. Muchas empresas ya lo venían utilizando. Esto el sistema financiero lo trae sí o sí. Y ahorita ya como con la nueva normatividad Ujú. del día 17, ya vamos a estar obligados. Ahí está nomás. Para que aquella gente que nos está viendo completamente en vivo a través de Telemedia Vallarta Nayarit, también en la página de Facebook de Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco y también en Telemedia te informa, ¿no? Es información muy relevante que la consideren aquellos pequeños empresarios que sean en actividades vulnerables, como ya nos comentó, o cualquier tipo de cosa. El detalle es cumplir con las obligaciones que nos dice la ley como tal para que no cause algún efecto a nuestra empresa. Hay que cuidar esas partes. Otra preguntita también, contador, aquí. ¿Qué indicadores utilizarías para detectar operaciones sospechosas en una cuenta bancaria? Está interesante Nuevamente, la no preguntilla. solamente en cuenta bancaria, sino que una Ujú. operación normal. Ok. Inclusive, algunas de las medidas para estas situaciones, el artículo 18 se volvió a reformar y en la fracción 2 agregaron un párrafo de que ya es obligación que nosotros cuando detectemos una operación, una transacción que vaya a ser sospechosa, tenemos la obligación de presentar un aviso de 24 horas. Entonces tú tienes que tienes que buscar los elementos. Ejemplo, ¿no? O sea, puede haber, oye, es un documento, me presentó documentos falsos, dando a entender que me quiere engañar, mostró unos documentos o proviene de una cuenta rara, su actividad es nada que ver con lo que menciona al momento de hacer la Ah, investigación. caray. Entonces, aun y cuando se realice o no se realice la operación, yo tengo la obligación, a partir de esta modificación, de presentar un aviso que se llama aviso de 24 horas. Y esos avisos le llegan directamente a la unidad de inteligencia financiera. Y en este caso, contador, si no doy aviso de que digo, ah, bueno, pues se me pasó, ya ve que en ocasiones como mexicanos, como buenos mexicanos, Ujú. lo dejamos todo para el último. ¿Qué es lo que puede proceder? ¿Qué es lo que me puede suceder ahí? Una sanción administrativa ¿Sanción de las administrativa? multas, Ok. puede ser de 23,000 pesos en Hasta lo. adelante. Obviamente la Ujú. autoridad tendrá que tener los elementos para decirte, la autoridad para determinar las multas, Ok. tiene que hacer un procedimiento como se llama una visita de verificación, y en esa visita de verificación tendrá que analizar que estés cumpliendo todas las obligaciones del 18, y esta es una del 18. Tendrá que demostrarte que no cumpliste de presentar un aviso de 24 horas y sancionarte. Ok, muy bien, entonces muy interesante también esta parte, ¿no? Referente, vamos a seguirle con otra preguntita, contador. ¿Cómo,
¿Cómo se presenta un aviso al SAT cuando se detecta una actividad vulnerable? En este caso es lo que ya nos mencionó, ¿no? Que va a hacer la Ujú. visita y por referente a eso, ¿no? Sí, se presenta todo es a través de Ujú, medios electrónicos. ujú. Inclusive hoy por hoy ya existen sistemas automatizados que esta es es una nueva obligación a partir del día 17, reitero, 17 de julio. Lo escucharán mucho, pero sí es a partir de esa fecha de que ya nació esta nueva obligación. Más sin embargo, hay reglas de carácter general que nos van a publicar y estas nuevas obligaciones nos van a dar unas directrices de cómo cumplir. Pero ya está en vigor la ley, esos cambios, y solamente estamos esperando que esas reglas de carácter general nos vengan a aclarar esos puntos. ¿Y aquí cómo lo hacen? A través de sistemas, puede ser a través de sistemas Ujú. automatizados, se presentan los avisos mensuales, o de otra forma la propia autoridad tiene su portal y tú puedes llenar la información de manera manual y lo llenas en la página de su portal y ahí presenta los avisos. Muy bien, muy bien. Es muy importante también considerar esta parte, ¿no? También me gustaría preguntarle hacerle otra pregunta. Explícame el procedimiento para actualizar la información de un cliente conforme a la normativa antilavado. Una de las Ujú. obligaciones que ya existía a través de reglas de carácter general, pero ahora ya en el artículo 18 ya lo pusieron en la ley, es Ok. el tener un manual. Y ese manual es el manual de identificar a los clientes prácticamente. Ahora con esta nueva obligación, digo nueva porque es nueva que está en la ley, más sin Ujú. embargo hoy por práctica ya lo traíamos el manual, ya muchas empresas lo estamos haciendo tener el manual. Pero ¿ustedes como contadores lo crean o se lo da la misma ley? No, es buena pregunta y muchos clientes luego me dicen, oye Jorge, la autoridad me entrega un manual, Sí. no, el manual tú lo creas porque el manual tú tienes que manifestar el procedimiento de tu empresa. Entonces no puede ser un procedimiento genérico Ok, porque cada empresa tiene procedimientos, organigrama distinto. ok, Entonces no puede ser un mismo organigrama de una multinacional que un organigrama de una pyme. ok, Entonces son diferentes, o sea que puede haber un manual muy grande como un manual muy pequeño. ok, perfecto, gracias Entonces por la ese aclaración. manual te va a decir cómo Ujú. identificas, te va a decir todo el procedimiento y tú tendrás que plasmarlo. La autoridad llegará y lo primero que te revisa, te piden una visita de verificación es tu manual. Y eso ahí debe venir tu guía como tal. Entonces, aquella gente allá, los compas y todos los que estén de aquel lado viéndonos en vivo, pues ya aquí nos está comentando el contador, ¿no? Es muy importante que tomen en consideración también un manual que ya nos dijo que es lo primero que te van a pedir, ¿verdad? Cuando van a hacerte una visita. Es muy relevante esto también que lo consideren y también pues cualquier duda y todo pueden hacer sus preguntitas aquí. Aquí estamos, les podemos aquí contestar aquí en la página directamente. Y también comentarles referente a esto, que manden sus preguntas, ahorita que estamos en vivo, contador, porque ya ve que la primera vez que nos subimos en vivo, ahora sí que dijimos, nos vamos a aventar aquí en vivo para ver cómo están las personas, ¿no? De qué lado, que también están sus compañeros, algunos conectados, pues mandarles saludo también, ¿no? Contador, siguiendo aquí con parte de aquí entre contas y compas, ¿qué tipo de controles internos se debe implementar para prevenir el lavado de dinero dentro de una empresa? Uno de los Ujú. principales, y inclusive es una de las obligaciones medulares de la ley antilavado, aparte de identificación del cliente, es identificar al beneficiario controlador. Ok. ¿Qué es el beneficiario controlador? El beneficiario controlador, hoy con este cambio de la norma, es uno de los principales cambios, es de las principales preocupaciones de Gafi, es identificar quién es el que realmente, permítemelo decirlo de una manera muy coloquial, es Adelante, estamos quién, entre compas también, ¿eh? quién maneja Ujú. la persona, quién es realmente el que está detrás de todo. Ok, Entonces, como que él es el dueño del títere, ¿no? Así por decir. Entonces, el titiretero. Entonces, él, ¿quién es el que está detrás de una persona moral? Una persona moral es una entidad jurídica, ujú, solamente es un vehículo legal. Y ese ok, vehículo legal alguien lo maneja. ¿Y quién es el chofer? Entonces, buscan el beneficiario final o beneficiario controlador. Y esta norma nos viene a aclarar de que se va a entender que es beneficiario controlador solamente las personas físicas. Entonces tengo que encontrar una persona física. Y la verdad es que es- bueno que lo aclara porque es lógico. O sea, el que debe estar atrás es una persona física. Y pone ciertas características. ok, Dice, esa persona física que está detrás de la persona moral tiene que ser
tener el control de esa persona moral. Y para efectos de control dices que tenga el 25% más. Entonces puede haber una empresa, una persona moral, que son 4 socios y 4 tienen 25, 25, 25. Ah, pues los 4 son beneficiarios finales y yo tengo que identificar a los 4. Ok, Entonces, el beneficiario controlador es unos elementos importantes que trae la normatividad que viene a aclarar. ok. Y otra obligación adicional, que esto sí no estaba, cada vez hoy por hoy, no solamente en materia de ley antilavado, sino que también en materia fiscal, desde el año 2022, el beneficiario controlador nos pedían identificar no solamente el beneficiario final, ahorita en ley antilavado, el beneficiario final de nuestro cliente. En el 2022, en materia fiscal, nos pide identificar el beneficiario controlador de nuestra empresa. Ok. O sea, por ejemplo, yo soy, voy a meter mi gol, mi propia empresa, Adelante, mi adelante. empresa es Cadena Advisor, yo soy el socio. Así. Entonces dice, ¿sabes qué? ¿Quién es el beneficiario final de esa empresa de Cadena Advisor? ¿No? Pues Jorge Cadena. Entonces yo me tengo que identificar y sacar toda la información y tenerlo en mi contabilidad. Ahora, para efectos de ley antilavado, este cambio no solamente me obligaba a identificar a mi cliente. Oye, ¿quién es mi cliente? José. Identifico a José. Ahora ya también para efectos de ley antilavado, algo similar como la parte fiscal, yo también tengo que identificar a Cadena Advisor. ¿Quién es? También Jorge Cadena, un expediente de beneficiario controlador para efecto de ley antilavado. Y en este caso, cuando es una sociedad mercantil, tenemos que mandar esa información a la Secretaría de Economía. Ok. Todavía no nos dicen cómo, pero vamos a mandar y a registrar ante el portal de la Secretaría de Economía la información de beneficiarios controlados de las sociedades mercantiles. Ese es algo nuevo, Es lo que se viene. es nuevo Muy y bien. está interesante porque está, ahora sí que en otras palabras, el velo corporativo cada vez se va a mostrar más ante la autoridad quién realmente está detrás de las sociedades. En este caso, mercantiles. A lo mejor algunos de la audiencia se preguntarán, oye, ¿qué pasa con las sociedades civiles? En las sociedades civiles, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo que va a hacer es exhortar a todas las entidades federativas, Jalisco, Nayarit, todos los estados, Sinaloa, Quintana Roo, Ok. etcétera, a que modifiquen y que implementen algo para las sociedades civiles, en este caso asociaciones, sociedades civiles, para que inscriban a los beneficiarios controladores. Entonces se viene un cambio interesante en tema de beneficiario controlador, no solamente ley antilavado y ahora reforzándolo con lo de la parte fiscal. Entonces la ley ahí va marchando poco a poco, va afinando esos detalles, ¿no? Que a lo mejor se les pasaba por ahí algo o le metían un gol, como dice usted, pero ya referente a esto ya se dieron cuenta por dónde trabajar, ¿no? Esas partes. Ujú. Contador, ¿cómo manejaría usted una auditoría externa en materia de prevención de lavado de dinero? Es buena pregunta porque es una de las modificaciones de la Ujú. reforma, también es una nueva obligación de que ahora los sujetos obligados, dependiendo a su nivel de riesgo en base al análisis del enfoque basado en riesgo, si tu riesgo es bajo, es bajo y medio, Ujú. la auditoría la puede hacer una auditoría interna. Ok. Si tu riesgo es alto, tendrá que ser una auditoría externa. Esa es la nueva obligación. Ahora, el cómo lo van a hacer los sujetos obligados, tendrán que contratar a una persona capacitada. En este caso, las reglas de carácter general nos van a venir a dar luz de cómo van a ser y quiénes son las personas idóneas. En lo personal, es una opinión, ahora sí que de su servidor, todavía no lo aclara, Ok. pero lo más seguro es que van a ser personas que estén certificadas ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, que cuenten con alguna certificación, también puede ser otra opción, pero de que van a ser personas certificadas que tengan esa capacidad. Entonces eso va a ser una auditoría externa. Ahí, ¿cómo lo hace el auditor Ok. externo? Que es un poquito de tu pregunta también. Eh, Existen normas, Ok. se llaman normas para atestiguar, que son para ciertos actos, y ahí nos dice que debe hacer una planeación, vas a revisar, y al final de cuentas vas a emitir una opinión para eso. Eso es la auditoría, vas a emitir una opinión si está bien, el 100%, en este caso, y seguramente va a ser el 100% de las operaciones para tener una certeza de que estás dando una opinión, y sobre todo por la relevancia de la materia que es ley antilavado. Muy bien, no, pues está muy interesante todo esto. Aquí, contador, pues ya ve que estamos en vivo, le habíamos dicho. Y pues aquí tenemos algunos saludos. Dice David Cano Vega. Muchos saludos, mi estimado Jorge. Gracias por tus recomendaciones. Un abrazo. Saludos, Ahí David. está.
David, también nos dice la licenciada Lisette González. Jorge, justo hoy una de las notarías nos envió la información de que derivado de esta reforma, para efectos de beneficiario controlador, también van a identificar el órgano administrador, no solo a socios. ¿Estará relacionado esto con su manual, protocolo que está implementando la notaría? Buena pregunta, Lisette. Y sí, efectivamente, a mí también me llegó ese comunicado. La reforma de la ley antilavado incluye la definición de beneficiario contrario y lo bajaron a un 25% y también lo que es lo que toma decisiones. Entonces, por ahí viene lo que es los órganos de administración, que es algo muy similar que ya traemos. Entonces, sí es evaluar si aplica. En algunos casos, algunas notarías, para curarse de salud piden información adicional. Creo que sería cuestión de analizarlo si caen los supuestos para decir, oye, si tengo más del 25%, esto lo voy a presentar en los socios y en el órgano de administración será cuestión de analizarlo en las características que sí se modificaron, porque a lo mejor no todos aplican en ese sentido. No, pues ya está. Todo un experto contador, la neta, referente a esto, la gente pues se necesitaba en vivo, ¿verdad? La neta, ¿sí o no? Sí, está ¿Verdad? bueno. Para que estar aquí viendo la gente que está en cerca y puedan preguntar en realidad alguna duda. Pues tenemos a los expertos aquí en el Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco. Contador, ¿qué recomendaciones le daría ahora sí a los pequeños empresarios referente a estas leyes que vienen, estas reformas? Sí, como alguna recomendación, obviamente es no dejar de lado de acercarse y sobre todo capacitarse. Y sobre todo en el sentido de que ahora los que son sujetos obligados, Ok, la obligación es que deben de capacitar. muy Es bien. una nueva obligación. ¿En qué sentido? De que el que es encargado de cumplimiento, y ahí como decía Alice, los órganos de administración, ahí sí lo especifican, que los órganos de administración y los de alto nivel tendrán que estén relacionados con la materia de ley antilavado, el sector antilavado, tendrán que tener una capacitación anual. Esa capacitación anual tampoco aún no nos definen las particularidades, quién la va a dar. Me imagino que igual van a buscar que sea una persona certificada que dé esa capacitación. Adicionalmente agregaron que la contratación, la selección de personal que va a trabajar en ese sentido, que esté capacitada. Ok. Entonces, ya como que tu área de recursos humanos, de estas pequeños pymes que van a tener, tendrán que cerciorarse esa parte. Entonces, sí hay cambios relevantes, aparte de la capacitación, auditoría. Otra obligación, que recomendación que haría es ir viendo los sistemas automatizados, porque también van a ser una obligación que debemos de tener sistemas automatizados. Muy bien. Entonces son todas estas obligaciones nuevas que tenemos que tomar en cuenta y que no nos vayamos con la idea de que, es que faltan 12 meses, porque las reglas de carácter general en donde nos van a dar luz sobre estos cambios, principalmente la autoridad tiene 12 meses para emitirlas. Tiene hasta 12 meses, lo puede sacar en un mes, en dos Ok. meses, que no se crean que es hasta pasen los 12 meses. Pero, pero como buenos mexicanos, es lo que digo, al último, la neta, siempre al último casi vamos a dejar todo, pero debemos de tomar estas consideraciones realmente bien, así, de que ponerla, llevarla al paso de la letra, no esperar que, no, que cuando ya llegue el tiempo lo hagamos en ese mismo, en un ratito, ¿no? No, que cosas que no se pueden. Viene, Lisset nos contestó aquí, contador, muchas gracias, nos comenta. Tamara Reyes Ríos dice, ¿el manual debe estar avalado por algún perito? No, el manual es interno. Ahora sí que lo podrás hacer ya, ahora sí que como por parte del área del encargado de cumplimiento, obviamente asesorado con un especialista en la materia, Ok, que le ayude a hacer ese manual. O ahí sea, no está. necesita estar con un sello, tal cual. El perito sería el profesional, en otras palabras, pero no lleva una formalidad adicional. Ok, pero pues aquí tenemos a nuestro experto, ¿verdad? También dónde te pueden contactar, contador, referente. Ya sabemos que aquí en el Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco, pero ¿gusta dar su número o alguna página donde lo puedan buscar también? Sí, ahí me pueden buscar en la página de la firma, es cadenaadvisors.com, o a los teléfonos 322-286-9315, ahí con mucho gusto lo podemos atender. Ahí está, para si tienen algo relacionado, que pues más que nada de ese tema que hoy tocamos, la ley de la reforma antilavado, pues también contador, aquí viene otro saludos, dice Oscar García Juárez, saludos mis estimados compas,
Ya veo que son como los compas, pero no los que canta Karim León, ¿eh? Saludos, mis estimados compas. Qué gusto verlos en vivo. Gracias, gracias. Saluditos. Aquí está toda la producción. También está acá atrás de cámaras, están nuestros compañeros Blanca, nuestra compañera Blanca, también el ingeniero Freddy Arceta y también nuestro compañero Osvaldo. Y pues parte de ello, contador, algo que quiera agregar o que quiera decir a la audiencia también. Sí, otros dos puntos relevantes Ujú. en la parte en las obligaciones. Otro cambio relevante es la conservación y custodia de la información. Anteriormente eran 5 años, a partir del día 17 ya no van a ser 5, van a ser 10 años. Entonces sí es tener bien la información electrónica o física resguardada con nuestros debidos controles de seguridad. Esa es otra de las obligaciones que hubieron cambio. Licet mencionó de los fedatarios públicos, también se modificó el artículo 17 en relacionado con los fedatarios públicos en el sentido de los umbrales, y en los umbrales lo bajaron en algunas de las operaciones a la mitad, entonces van a haber más operaciones que los notarios van a tener que informar. Otra es que todos los actos que estén protocolizados, por eso los notarios comenzaron ahorita el mail que mencionaba Licet, comenzaron a pedir, porque ahora ya le agregaron la palabra y todos los documentos que protocolice. Antes tenían el criterio de que podía ser de los que ellos participaban directamente y como si fuera una fe de hecho. Ahorita ya decir protocolizado, cualquiera que protocolice, ya pocas palabras están buscando que le dé fecha cierta, eso va a ser. Otro comentario recientemente salió ahora sí que un criterio de la Corte en donde para efectos de la fecha cierta también aplica para efectos de ley antilavado. Entonces, si tenemos un contrato con un cliente, tendremos que darle fecha cierta para efectos de que tenga un valor probatorio en un caso de un litigio contra una medida de ley antilavado. Es un tema que como pyme, como empresario, debemos de considerar que ya tenemos que darle fecha cierta a ciertos documentos privados. ¿Y cuáles son los documentos privados? Aquellos que tenemos entre particulares, que no participa una entidad pública o alguien que tenga fe pública. Entonces, esos son puntos importantes a considerar. Otro cambio Ujú. medular es que, oye Jorge, y no existe un perdón por las deudas, porque las deudas son fuertes. Estamos hablando de deudas de 23,000 pesos hasta 7 millones de pesos. Y estas multas no aplica como un criterio. Oye, si me regularizo antes de que llegue la autoridad, ¿ya no me aplica la multa? Aquí no, aquí sí es, si lo presentas fuera de plazo, aplica la multa. Más sin embargo, el artículo 55 de la ley antilavado, sí existe todavía una posibilidad de que te condone la primera infracción. Entonces hay una primera multa, te van a condonar. Y agregaron un segundo párrafo, y ese segundo párrafo menciona que si tú ya aplicaste la de la primera multa que te perdonaron, pero volviste a cometer una infracción por un error, etcétera, te podrán condonar el 50%, es como un descuento, 50% de la multa. Ejemplo, oye, me multaron con 226,000 porque ya los avisos extemporáneos superiores a 30 días que haya vencido el plazo, lo presenté, ya me revisa la autoridad, me podrán aplicar el 50%, porque ya me corregí. Oye, ¿qué pasa si no me corrijo por la multa y no presenté el aviso? Porque luego es muy común, oye, mejor no lo presento, los Ujú. avisos, así no me cachan. La multa por omisión de un aviso es de 1,000,000 de pesos. Hoy nomás. Entonces, un No. millón de pesos te puede cerrar el negocio. Una pyme es fatal esa multa. Y eso es por aviso. Entonces, estamos hablando que al año son 12 avisos. Ujú. 1,000,000 de pesos son 12 millones de pesos por omisión de avisos. Entonces, la ley antilavado es un tema muy fuerte. Es algo que sí tenemos de tomar en cuenta si estamos dedicados a un sector vulnerable, a una actividad vulnerable, los sectores económicos como mencioné la parte de inmobiliaria, sector inmobiliario, también puede haber donatarias autorizadas. En el tema de donatarias autorizadas, inclusive la reforma, por entendiendo de que son organizaciones civiles que no buscan un fin de lucro, la autoridad está buscando capacitarlas y las va a capacitar una vez que hayan reglas de carácter general. Va a haber un periodo de 6 meses para esas entidades donatarias o organizaciones sin fines de lucro para capacitarlas y darles medidas simplificadas. Ellos van a tener un tratamiento especial que lo van a sacar a través de reglas de carácter general. Hay que estar atentos porque eso va a haber una medida, una facilidad para esas entidades. Para todo lo demás que somos sector inmobiliario, arrendadoras, prestadoras de servicios, fedatarios públicos,
casinos, aquellos que se dedican al sector joyero, ¿qué más? Arrendadoras que rentan inmuebles, todas esas son sectores vulnerables que no vamos a tener esos beneficios, pero sí hay que estar atentos. Entonces, ya escucharon al experto. Contador, pues muy interesante esto, también parte de las recomendaciones que le das a la audiencia. De encargado de cumplimiento, es importante tomar en cuenta estas capacitaciones. Y iniciamos el día 25 de julio, es un diplomado donde van a venir muchos expositores de la materia con bastante experiencia, profesionales y con mucha experiencia en el ramo que les toca a cada uno. A lo mejor me van a tener duda de qué es el enfoque basado en riesgo. Hay un módulo especial para enfoque basado en riesgo. Entonces, mucha información interesante. Muy bien, pues ya escucharon aquí el contador referente a esto, lo que viene parte de la ley antilavado. También mencionarles, contador, ahora sí, el último curso que vamos a tener también, va a ser conferencia presencial. Luis Francisco Díaz García. Contador, pues agradecerle que se haya tomado el tiempo, ahí que nos disculpen un poquito, tuvimos unas pequeñas fallas técnicas también, pero ya todo solucionado aquí con el equipo de Telemedia, pero todo bien. Referente a esto, contador, agradecerle su tiempo, la verdad que sabemos que viene desde muy lejos para estar aquí, ¿no?, con nosotros. Ahí también en pantalla les vamos a dejar los cursos que se van a llevar a cabo. Contador, pues agradecerle mucho que se haya tomado aquí el tiempo. Gracias también a Tamara que nos pone al pendiente, ¿no?, de todo. Agradecerles también a los compañeros contadores. Cuídense mucho, me despido. Mi nombre es José Ábalos. Jorge Y Cadena, estamos, mucho gusto. así es, Hasta luego. aquí entre contas y compas. Hasta Muy luego. buen día.